Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Un cordial saludo para cada uno de ustedes en Unión Americana, Latinoamérica, Europa y Asia. Soy Alonso García Puentes y es un gusto compartir este minuto de su tiempo. Hoy lunes 8 de marzo del 2021. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Aumenta el temor por descuido de las restricciones en Estados Unidos. La Casa Blanca ha instado a la población de Estados Unidos y a sus visitantes a seguir usando mascarilla, aún en aquellos estados donde no se requiere el uso de esta medida de prevención. José Bernadette nos dice que los CDC mostraron un estudio con relación directa entre levantamiento de restricción de tapabocas y el aumento de muertes, con evidencia del pasado 2020. El equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca reiteró este viernes la necesidad de no bajar la guardia en el porte de mascarillas, sobre todo en estados como Texas y Mississippi, donde sus gobernadores anunciaron levantar esta restricción, así como la regulación de ocupación de personas en negocios. Esta no es solo la voz cautelosa de expertos en salud pública. Es lo que están diciendo las empresas que quieren seguir abiertas y muchos funcionarios públicos de ambos partidos que han vivido el último año. La insistencia de estos expertos se sustenta en evidencia presentada por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, en un estudio que demuestra una relación entre el levantamiento de restricciones y el aumento de muertes en Estados Unidos registradas entre marzo y diciembre de 2020. Sé que la idea de relajarse, usar mascarillas y volver a las actividades cotidianas es atractiva, pero todavía no lo hemos logrado. Y hemos visto esta película antes, cuando se revierten las medidas de prevención, como los mandatos de mascarillas, los casos aumentan. Por su parte, el principal asesor de la Casa Blanca sobre la pandemia, Anthony Fauci, considera los anuncios de aliviar las restricciones como desacertados y dijo que retirar estas medidas de precaución sería inexplicable. De acuerdo a los CDC, en Estados Unidos se han aplicado más de 82 millones de dosis correspondientes a las vacunas aprobadas por la FDA. Pasamos ahora a otro tema que genera bastante discusión. ¿Se debe legalizar el aborto en América Latina? De hecho, los países latinoamericanos y el Caribe han iniciado esfuerzos para legalizar el aborto. Recordemos que en un movimiento sin precedentes, el 30 de diciembre del año pasado, Argentina lo hizo. La región es una de las más restrictivas del mundo con respecto a la salud reproductiva. Pese a todo, se siguen realizando abortos y mujeres siguen muriendo. Para analizar el tema, Gonzalo Abarca conversó en el programa Foro con María Herrera Mellado, quien es abogado y quien integra además equipos legales de las Naciones Unidas. Y también estuvo presente la abogada Paula Ávila Guillén, directora ejecutiva del Centro para la Equidad de la Mujer. Esto fue lo que conversaron. El tema del aborto en América Latina después de la llamada Ola Verde. Hoy nos acompañan dos abogadas que nos van a analizar el pro y el contra del aborto en América Latina. La doctora María Herrera y la doctora Paula Ávila. Bienvenidas ambas. Empiezo contigo, Paula. Cuéntanos cuáles son los desafíos en términos del aborto en América Latina. Muchísimas gracias por la oportunidad. Mira, los principales desafíos es que desafortunadamente las historias que nosotros oímos y la estadística que tenemos nos indica que las mujeres se siguen muriendo, que las niñas de 9 y 10 años siguen obligadas a dar a luz, que las mujeres que tienen embarazos inviables o ectópicos que no tienen posibilidades de subsistir siguen siendo obligadas a lugares clandestinos, en donde sus posibilidades de sobrevivir son muy pocas o las posibilidades de salir sin algún daño
son aún muchísimo menores. Esas son las realidades que nosotros vemos y estos son los desafíos que tenemos. En América Latina todavía existen 5 países, incluyendo El Salvador, Honduras, República Dominicana y Haití, y Nicaragua, en donde existe una prohibición absoluta frente al aborto. Esto quiere decir que si una mujer se da cuenta que está embarazada, al mismo tiempo que descubre que tiene un cáncer, y estos son casos de los que yo he oído personalmente, estas son mujeres que yo conozco, le van a negar el tratamiento para el cáncer, aun si eso implica que no va a poder, que les toca dejar a un hijo huérfano. Aún en un embarazo que es deseado, el nivel de restricciones es tan alto que sencillamente los médicos se sienten con las manos atadas y que no tienen la posibilidad de proteger la salud y la vida de las mujeres y de las niñas. María, escuchaste los argumentos. ¿Tu opinión? Sí, correcto. Yo creo que definitivamente hay muchas historias traumáticas, pero la solución no es el aborto. Yo creo que la solución es la educación sexual y la prevención del abuso de las mujeres. Efectivamente, yo soy española y estadounidense, les puedo explicar con lujo de detalles el desastre que han sido las políticas de aborto en España, el país donde nacen menos niños del mundo, y esto es debido a estas políticas globalistas que han hecho creer a la mujer que deshacerse del cuerpo de otro ser humano es la solución. Eso conlleva depresión, también a suicidio, y no es lo que quieren vender estos grupos internacionales llamados en defensa de la mujer. Esos grupos internacionales, como dice María Paula, en defensa de la mujer, ¿por qué un tema de derechos humanos? ¿Por qué le llaman temas de derechos humanos? Porque así se ha establecido que la salud y la vida son considerados temas de derechos humanos, temas que hacen parte de las constituciones de los países en muchos casos y en muchos casos de los tratados internacionales de los derechos humanos. Cuando se hace el análisis legal de qué derechos implica el poder acceder o incluyen dentro de los derechos a la salud reproductiva, siempre hay que incluir el acceso al aborto, porque aún en los casos en los que los anticonceptivos funcionan, aún en los casos en los que hay embarazos deseados, no hay forma de garantizar que haya un embarazo perfecto. Yo acabo de ser mamá y durante el embarazo que tuve una cantidad de sustos que no me imagino que hubiera sido mis posibilidades si yo vivo en un país en donde no tengo opciones. Yo también he tenido una pérdida de un embarazo y no me imagino tener que ir a defender en un hospital que la pérdida que tuve fue una pérdida natural, porque lo que vemos que estas causas, las restricciones terminan causando es que las mujeres se sienten que no tienen lugares a dónde acudir para poder resolver cuáles son sus necesidades médicas. Entonces, cuando estamos hablando de salud, cuando estamos hablando de la vida de las mujeres, de la dignidad, pues esos son temas que tienen que ver con derechos humanos. María, ¿el aborto crees que debe incluirse en el tema o es un tema de derechos humanos más bien? Absolutamente no. Derechos humanos, como decía mi colega, en las constituciones hay un derecho fundamental, el derecho a la vida. El derecho de la mujer es un invento del derecho internacional, concretamente de las Naciones Unidas, hace 25 años que se creó esta Convención contra la Violencia de Género. A mí me parece fundamental defender el derecho de las mujeres, pero también de los no nacidos y de los hombres y de las personas mayores. Todos somos iguales. Si no queremos pasar por estos traumas de tener tantos miedos durante el aborto, tenemos que tener la educación necesaria y definitivamente las mujeres tenemos que ser también responsables a la hora de tener relaciones sexuales. No siempre se puede culpar al varón. Aquí hay dos personas. El hecho de que nosotros tengamos un útero no nos debería digamos, permitir acabar con la vida de otro ser humano. Yo lo veo absolutamente como algo que no es parte de los derechos fundamentales. Paula, ¿tiene la mujer el derecho de terminar la vida de su hijo o su hija? Yo creo que tenemos que ver todo absolutamente en las perspectivas y en los casos de las realidades que vemos en América Latina. Y es que las restricciones al aborto, al acceso al derecho reproductivo, lo que está haciendo es obligando a las mujeres a tener abortos clandestinos y subiendo la mortalidad materna. Esa es la realidad, ese es el contexto y la realidad. Lo que tenemos, lo que está obligando es a las niñas a ser madres. Niñas, en el caso más reciente que tengo de El Salvador, una niña de 10 años que está obligada a dar a luz el hijo de su papá.
O sea, es así de ridículo, pero esas son las historias que nosotros conocemos. Entonces, si tú me preguntas si creo que esa niña de 10 años tiene derecho a interrumpir ese embarazo para no tener que dar a luz el hijo de su papá, para no arriesgar su vida, porque los embarazos de niñas de menores de 14 años son de altísimo riesgo, te digo, absolutamente creo que ella tiene derecho. Y creo que esa decisión la tiene que tomar con su familia y con los médicos. América Latina debe recordar la fecha del 30 de diciembre del 2020, cuando se aprueba el aborto precisamente en Argentina. Pero ahora viene República Dominicana, vienen otros países. María, te pregunto, tú que has escrito mucho sobre eso y has comentado precisamente, ¿qué hay detrás o quiénes están detrás de esta ola, si se quiere, en América Latina? Definitivamente los globalistas, las organizaciones internacionales. Yo trabajé para las Naciones Unidas, el Comité Económico y Social, la Oficina de los Derechos de las Mujeres concretamente, y yo pude ver con mis propios ojos cómo ese es el origen. Las organizaciones internacionales aprueban estas convenciones y detrás hay muchísimos millones de dólares para movilizar, crear y financiar a estas ONGs que supuestamente van a ayudar a las mujeres y a las niñas. Y yo coincido con mi compañera que hay que ayudar a las mujeres, a las niñas, que las violaciones, las situaciones tan traumáticas que se viven en Iberoamérica son lamentables. La solución no es el aborto. No existe algo como un aborto seguro. Existe acabar con la vida de un no nacido, acabar con una vida. 30 segundos ya para finalizar, 20 segundos en realidad a cada una. Tus conclusiones, Paula, en defensa del aborto. Las leyes que permiten a las mujeres decidir si pueden o no continuar un embarazo, si quieren o no continuar un embarazo, salvan las vidas de miles de mujeres y niñas. Esa es la realidad de lo que vemos hoy en día. María, tus conclusiones. El derecho a la vida es el único derecho fundamental que existe. Las mujeres podemos hacerlo y debemos hacerlo mejor. La idea no es acabar con otro ser humano, la idea es educarnos, acompañarnos juntas y sobre todo también respetar a los hombres. La ideología de género y todas estas políticas internacionales buscan separar a la religión del Estado y acabar con la familia. Tenemos que tener claro y decir no al aborto. ¿Y usted qué opina al respecto? Por supuesto que hay un tema también cultural, hay un tema religioso. Sin embargo, mujeres que han sufrido violaciones, embarazos no deseados, no estamos hablando de un descuido por una aventura amorosa. Estamos hablando de situaciones que en realidad traen un sinnúmero de consecuencias. ¿Por qué también el aborto siempre se liga directamente solamente con la mujer? ¿Cuál es la responsabilidad del hombre en todo este proceso? Pero su opinión aquí en comentarios. Continuamos acá en Noticiero Internacional. Fíjese usted que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos hace más difícil luchar contra la deportación. Es más, recurrir una orden de deportación en Estados Unidos en ciertos casos será ahora muchísimo más difícil luego de una decisión del Tribunal Supremo. Tenemos el informe con Arnoldo Rojas. A partir de ahora será más difícil luchar contra una orden de deportación basada en una condena por delitos menores en Estados Unidos. Esa es la implicación directa del dictamen más reciente del Tribunal Supremo en materia de inmigración. Al tribunal decidir que este delito es uno que envuelve depravación moral, todas las personas que tengan una convicción bajo ese estatuto son deportables. Y luego cuando van a pedir un remedio ante la Corte es mucho más difícil y te descalifican de muchos remedios si tienes un crimen que envuelve depravación moral. La decisión apoyada por los jueces conservadores del Tribunal Supremo se produjo en el caso de un hombre que ha vivido 25 años en Estados Unidos y que fue procesado judicialmente por haber utilizado una tarjeta de seguro social falsa para conseguir un trabajo como conserje en el estado de Nebraska. Esa es una práctica muy común entre aquellos que no tienen un estatus legal en el país. Aquí estamos hablando de infracciones a la ley que no se cometen con ninguna intencionalidad de daño, sino más bien con la intencionalidad de garantizar que uno mismo, su familia
tenga comida en la mesa. Para este activista proinmigrante, la decisión de la Corte Suprema es un llamado urgente a que se apruebe una reforma inmigratoria que elimine el problema en su origen. Para que estas conversaciones no las tengamos que seguir teniendo y teniendo de nuevo y de nuevo, sino que se busque una solución permanente para las más de 11 millones de personas indocumentadas en este país, que lo único que buscan es el sueño americano y proveer para sus familias. ¿Y a usted qué le parece esto de que los centros de detención en Estados Unidos se convertirían en centros de procesamiento? Como una nueva medida para acelerar el proceso de inmigrantes que llegan a la frontera en Texas, el presidente Joe Biden estaría planeando convertir los polémicos centros de detención de migrantes en centros de procesamiento. Diva Lizette Cash conversó con activistas en Texas, quienes no están muy convencidos de que la medida vaya a tener éxito. En Texas, el gobierno de Estados Unidos opera 3 grandes centros de detención familiar, los cuales el Departamento de Seguridad Nacional, sin anunciar fecha, planea convertir en centros de procesamiento. Estos servirían para realizar verificaciones de antecedentes penales y exámenes de salud, incluyendo del COVID-19, antes de que los padres e hijos migrantes sean liberados dentro de 72 horas con una orden de comparecer ante un tribunal. Hoy la Casa Blanca reiteró una política más humana para el trato de estos migrantes, especialmente los niños. Además, confirmó que el gobierno actualmente está pensando en otros lugares del país para atender a los menores no acompañados. Tenemos que buscar instalaciones y lugares donde podamos tener estos menores no acompañados de manera segura y humana dentro del país. Border Network for Human Rights es una organización pro-inmigrante en Texas que trabaja a lo largo de esta frontera desde hace 22 años. Respecto a estos planes, su director considera que es una política de difícil cumplimiento por la falta de una infraestructura integral, además del retroceso en el sistema de asilo causado por la administración anterior. La administración tendría que poner mucho más recursos, mucho más personal civil bien entrenado, mucho más jueces de asilo, que no se tienen para procesarlo rápidamente. También están presionando para que estos centros no sean operados por privados. Y claro, el gobierno paga de nuestros impuestos a ese tipo de compañías privadas que no están reguladas muchas veces, que tienen estándares muy bajos, que no son transparentes para estar cuidando niños migrantes. Eso es todo por hoy. Nos volvemos a reunir aquí en Noticiero Internacional. A nombre de todo el equipo les deseamos un maravilloso día.